Muy buenas tardes, amigos de Cristo Rey y amigos todos que nos ven a través de nuestra página. Estamos en Semana Santa, estamos en el tiempo principal de nuestra fe cristiana y de la Iglesia Católica, con el ánimo de contemplar, escuchar, orar, seguir a nuestro Señor en el momento culminante de su vida, que está centrado en su pasión, su muerte y su resurrección. Ayer nos centramos en la reflexión acerca de las debilidades humanas que aparecen con tanta claridad en el relato de San Mateo que nos está acompañando en este año. Hoy quisiéramos dar un paso más adelante, ya no solamente fijándonos en las debilidades de los seres humanos, sino viendo cómo es que Dios en Cristo sale al encuentro de esas debilidades. Comencemos acudiendo a un salmo, al Salmo 70, que se proclama en la misa de hoy, Martes Santo, que sea el que nos dé como la idea del espíritu de estos días que estamos celebrando en la iglesia. Ese salmo dice así: A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame, ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Este salmo nos pone como un horizonte de esperanza. Esperanza que requirió Jesús para avanzar en su obra redentora, para atravesar este momento tan difícil de la pasión. Esperanza que los seres humanos siempre estamos necesitando, más aún en esta temporada que nos ha afligido tanto con la pandemia, pero que requiere de nosotros las mejores virtudes para superarla como es debido. De manera que ojalá estos momentos de reflexión nos ayuden también a eso, a fortalecer nuestra esperanza, a fortalecer la esperanza de los enfermos, de los agonizantes, de las personas que están en mayores necesidades, porque seguramente con la confianza en Dios y con la colaboración de todos podremos de verdad superar este momento difícil, llegar a una nueva vida, a la resurrección. No solamente la resurrección que nos ha ofrecido Cristo, sino la resurrección de un modo de vivir tal vez diferente, tal vez más responsable, tal vez más solidario, tal vez más prudente y más racional. Ayer titulábamos nuestra reflexión como el salir de Jesucristo al encuentro de la debilidad humana. Jesucristo, que nos deja ver en la pasión, sale al encuentro, e insisto en esa palabra, al encuentro, no a la destrucción, no a la aniquilación, no al juicio. Sale al encuentro de nuestra debilidad como el enfermo que es encontrado por el médico, como el que está desorientado y es encontrado por un consejero, como el penitente que es encontrado por un confesor en busca de una vida mejor, en busca de transformar lo que es debilidad, fragilidad y pecado en fuente de gracia y de bendición. Hoy, como decía al comienzo, quiero que avancemos para fijarnos, y ese es el título de esta reflexión, el poder misericordioso de Dios. El poder misericordioso de Dios. Porque realmente lo que uno quiere cuando está en debilidad, cuando está en fragilidad, cuando está en pecado, cuando está en enfermedad, es que aparezca alguien que tenga el poder de curar, de sanar,
de absolver, de hacernos crecer en aquello en que estamos estancados. Les recuerdo que el telón de fondo de estas conferencias es el relato de la pasión en el Evangelio de San Mateo, capítulos 26 y 27. Otra vez les insisto, ojalá una vez terminen de escuchar esta conferencia, hagan el ejercicio de leerse esos 2 capítulos de San Mateo muy despacio, renglón por renglón, descubriendo palabras, títulos de Jesús, expresiones, actitudes, citas que se hacen del Antiguo Testamento muy despacio. Aprovechemos la quietud de estos días, inclusive no solo para leer, sino para leer despacio, para leer con inteligencia, para leer preguntándonos muchas cosas que están allí como escondidas en la palabra de Dios. Capítulos 26 y 27 de San Mateo. Y de ese texto largo hoy quiero tomar 2 partes que nos hagan como de guías en general de lo que vamos a considerar. La primera es Mateo capítulo 26, de los versículos 26 a 29, que dicen lo siguiente. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Es esta parte de la pasión que nos sitúa en la institución de la Eucaristía. Y la otra parte está también en el capítulo 26, de los versículos 36 a 39, que dicen lo siguiente. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y postrado su rostro en tierra, oró así: Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera en esta tarde que nuestra reflexión estuviera como guiada por la idea de la misericordia de Dios que en Cristo sale al encuentro de nuestra fragilidad. Eso es lo que queremos descubrir, con qué sale Jesucristo a encontrarnos. Ayer decíamos, sale al encuentro de nuestra fragilidad. Ahora preguntémonos, ¿con qué viene Él? ¿Qué trae en esa como caja de herramientas de Dios para curar nuestra enfermedad, para curar nuestra debilidad, para curar nuestro pecado y nuestro dolor? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Uno lo podría plantear de otra manera. ¿Qué podemos esperar? Dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi. ¿Qué podemos esperar de Dios? ¿Qué podemos esperar de Dios? Esa es una pregunta hermosísima. Cuando estamos en relación con Dios, ¿qué podemos esperar de Él? ¿Lo tenemos claro? Posiblemente, pero quizás todavía haya vacíos. Situémonos primero en un contexto puramente humano. ¿Qué suele suceder? ¿O con qué salen los hombres al encuentro de la fragilidad o la debilidad de los demás? Cuando nosotros seres humanos vemos a alguien en debilidad, en fragilidad, en fracaso, en pecado, en derrota, ¿con qué nos presentamos ante él? Sin duda, y afortunadamente, porque estamos hechos por Dios, con mucha frecuencia salimos, y lo estamos viendo en estos días de una forma notable,
con actitudes de solidaridad. En estos días hemos visto tantas personas, comenzando por el personal médico, que está haciendo un esfuerzo de solidaridad y de arriesgar su vida con mucha generosidad. Hay solidaridad. Muchas veces salimos con la caridad cristiana. La caridad cristiana que está todos los días preguntándose quién es el más necesitado, quién es el más frágil, quién es el más débil para llegar a asistirlo. A veces nos han dicho que la caridad cristiana es asistencialista. Esos son discursos de gente que vive cómodamente. Pero la verdad es que la gente más pobre, la gente más abandonada, la gente hambrienta, necesita nuestra caridad. Mientras los economistas idean ese sistema que supuestamente nos va a salvar a todos. Entre tanto, hay que acudir donde el débil para ayudarlo. Muchas veces, ante la fragilidad, ponemos al servicio nuestra paciencia, nuestros recursos, nuestra amistad duradera, nuestros vínculos de sangre. No podemos ser pesimistas y decir que los seres humanos no nos ayudamos. Sí nos ayudamos, muchas veces. Pero queda entonces todavía un campo grande, que es ese donde las cosas no son tan bonitas, ni tan solidarias, ni tan caritativas, ni tan oportunas. Porque el acompañamiento de la fragilidad también requiere la intervención oportuna, que no tengamos que después llevar sobre nuestras conciencias la carga de no haber llegado a tiempo, de no haber llevado el pan a tiempo, de no haber curado a tiempo, de no haber asistido a tiempo y una vida se ha deteriorado o ha terminado. La verdad es que también cuando hay debilidad y fragilidad los seres humanos a veces somos duros, muy duros. A veces pensamos que ver a alguien en debilidad es ocasión de aprovecharse. A veces hay inclusive como una rapiña. Cuando alguien no puede gobernarse a sí mismo, cuando no puede administrar sus asuntos, conocemos mil historias de cómo llegan otras personas a deshacer una vida, a saquear una vida, a acabar de hundir una vida que estaba en necesidad. Muchas veces somos propensos al juicio. Eso le pasa por aquello. Se merece esa situación. Ahora sí que sufra porque nunca nos hizo caso. Es curioso que a veces sentimos como que la tragedia ajena nos autoriza a reclamar, nos autoriza a cobrar, nos autoriza a hacer un juicio implacable. Yo le dije, yo le advertí, le habíamos indicado muchas cosas, no nos hizo caso. Ahora que sufra las consecuencias y casi que hacemos así como diciendo para que aprenda. No es lo cristiano, no es lo cristiano. A veces lapidamos, o sea, agarramos a piedra a la gente. A veces los enviamos al ostracismo, los sacamos de nuestro mundo, los abandonamos lejos. Porque fracasó, porque pecó, porque rompió un vínculo, porque nos falló en lo que esperábamos de él. Más allá de los juicios, un concepto cristiano que siempre hay que conservar es que a las personas siempre hay que asistirlas, siempre. Y la gracia está precisamente en eso, en llegar donde la persona que tiene necesidad, no importa si es culpable o no, si se lo merece o no se lo merece, si estaba advertido o no. Una persona en necesidad es una persona en necesidad. Recuerdo la historia de un médico que se enfrentaba al Estado porque alguien del gobierno le decía que no podía curar a los que pertenecían a grupos armados o ilegales. Un médico con un enfermo enfrente tiene enfrente una persona. Él no pregunta de qué grupo, de qué facción, de qué partido. Tiene una persona enferma, hay que asistirla. Como el sacerdote tampoco pregunta al enfermo que lo llama qué hizo, qué no hizo, si era bueno, si era malo. Llevamos los auxilios. Y vale la pena siempre recordar que la fragilidad nos va a acompañar durante toda la vida.
nos va acompañando toda la vida. Esa es la historia desde Adán y Eva. Lo que pretende la Escritura contarnos una y otra vez es que los seres humanos somos frágiles. A veces nos inventamos mundos ideales, a veces inventamos comunidades ideales, a veces creemos tener la familia ideal, pero más nos demoramos en pensarlo que en descubrir cómo allí, donde hay seres humanos, hay fragilidad, hay debilidad, hay pecado. La peor solución sería condenarnos todos. Lo sensato es, mirando a Dios, oyendo a Jesucristo, decir, siempre tendremos y nos convendría tener la capacidad de ser misericordiosos. Entonces, miremos la misericordia de Dios, que a veces parece superada por la dureza de los seres humanos, por la desesperación de los seres humanos, por los juicios de los seres humanos. Miremos cómo aborda en la pasión Jesucristo esa dureza. Ya lo dije, desde el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el último, el Apocalipsis, pasando por los profetas, por los salmos, por los evangelios, por las cartas apostólicas, etc. Todos nos van narrando como la historia del Dios de la misericordia, que una y otra vez se sitúa frente al ser humano con la mano tendida, con la gracia, con la luz del Espíritu para indicarle los mejores caminos. E insisto en algo que dije ayer, Dios hace eso no por vanidad, no es un superhéroe, no es alguien que quiera que le hagan una estatua en la plaza del barrio, no, es porque somos sus hijos y sus hijas. ¿Y quién de ustedes, papá, quién de ustedes, mamá, se resigna a que se le pierdan los hijos? A veces inclusive el hijo calavera, la hija desjuiciada, a veces son el gran objeto de nuestra vida, de cuidarlos, consentirlos, corregirlos, sanarlos, buscarle mil soluciones. Eso se llama misericordia y eso es lo que nos da más altura a nivel espiritual. El mayor signo de la misericordia de Dios con nosotros es Jesucristo. Ese es el mayor signo de la misericordia de Dios. No se reservó a su Hijo, a su único Hijo, sino que lo envió a sanar los corazones afligidos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús allá en el templo leyendo al profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a abrir las cárceles, a romper los cepos. Ese es el gran acto de misericordia de Dios, habernos entregado a su Hijo. Y la gran misericordia de Cristo es entregar su vida, entregar su vida. Estamos como en una especie de río de la gracia, un río de la misericordia. El Dios que nos envía a su Hijo y el Hijo que nos da su vida. Y el Padre y el Hijo nos dan su Espíritu, el Espíritu Santo. Esa es la historia de la misericordia. Pero ¿quién lo creyera? Ese río a veces encuentra muchos meandros, muchas curvas, muchos obstáculos para llegar al objetivo que somos los seres humanos, siendo que necesitamos de esa fuerza de Dios hasta el infinito. ¿Cómo en la pasión, en el relato de la pasión aparece ese ser misericordioso de Cristo? Yo quisiera en primer lugar mencionar el primer deseo que aparece en el relato. Le preguntan a Jesús, apóstoles, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? E inmediatamente Él responde positivamente y les da las instrucciones. El primer acto de misericordia de Cristo es querer celebrar la Pascua. Y recordemos siempre que Pascua significa paso liberador. Paso de vencedor o de vencedora de la vida sobre la muerte, de la libertad sobre la esclavitud, de la gracia sobre el pecado, de la reconciliación sobre el odio. Quiero celebrar la Pascua. Lo que no sabían todos los apóstoles era que Jesús no se refería solamente a la antigua Pascua, sino que Él iba a transformar esa Pascua a través de su subir a la cruz y después resucitar. El primer acto es
querer celebrar la Pascua. La misericordia de Dios es tan evidente que Jesús puede decir eso, quiero. No dice me toca, no dice voy a cumplir una agenda, no dice voy a simplemente a hacer el programa, no, quiero celebrar la Pascua, quiero celebrar la Pascua. Qué interesante pensar que el Hijo de Dios, que podría haberse quedado en su santo cielo con el Padre y el Espíritu, dice, yo quiero celebrar la Pascua. Y lo que estamos viendo en el relato de la Pasión es que allá en Getsemaní orando, Jesús va descubriendo que esa Pascua va a ser tremendamente difícil, pero nunca dice, me arrepiento de querer eso, quiero cambiar de parecer. Todo lo contrario, no mi voluntad, la tuya. El primer acto, querer celebrar la Pascua. En segundo lugar, es muy interesante notar en el relato de la Pasión, en estos capítulos 26 y 27 de San Mateo, el que Jesús hable con palabras de amor y verdaderas. Va diciendo unas cosas que nos impresionan. Por ejemplo, uno de ustedes me va a entregar, y lo tenía sentado ahí al lado. Uno de los que está aquí conmigo, el que va a meter ese pan en mi misma fuente, me va a entregar. Y cuando le preguntan, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho. Jesucristo se va manifestando con la verdad, como lo ha venido haciendo a través de todo el Evangelio. Y va a insistir, la verdad los hará libres. Y muchas veces esa sinceridad absolutamente comprometida de Jesucristo le generó problemas, odios, lo expulsaron de los pueblos. Aquí lo van a expulsar de la vida, es decir, lo van a matar. Pero la misericordia tiene que ver con la verdad. La falta de misericordia, con mucha frecuencia, tiene que ver con la mentira. Es un pecado no decirle a la gente la verdad. Es una falta de respeto ocultar la verdad. Es una injusticia maquillar la verdad. En la medida en que uno como ser humano tiene la oportunidad de escuchar la verdad de Dios, conocer la verdad sobre los seres humanos, la verdad sobre el mundo, uno es más libre y está más pleno. No hay, fíjense ustedes que en la Pasión, en el relato de la Pasión, no hay palabras alambicadas, no hay dulzuras, no hay palabritas para ganarse unos amigos en una forma barata. No, son palabras duras, pero verdaderas, pero verdaderas. En tercer lugar, esta misericordia de Dios, sobre todo en el momento en que se refiere a la Eucaristía y después, desde luego, en la cruz, tiene que ver con el deseo de Cristo de entregarse. Esto es mi cuerpo, que será entregado. Esta es mi sangre, que será derramada. La misericordia de Dios es que el Salvador, efectivamente, va a salvar. Él, ayer lo decía, no va a delegar eso en nadie. No va a encargar eso a nadie. No le va a entregar la misión a una gerencia operativa. Él, el Hijo de Dios, va a entregar su cuerpo, va a entregar su sangre, es decir, va a entregar la vida. Pensemos en esa reflexión que también aparece en el Evangelio, en la Escritura. ¿Cuál de nosotros, siendo sinceros, estaría en disposición de entregar su vida? Entregar su vida quiere decir morir por. No me refiero a dedicarse a, todos nos dedicamos a algo, sino a morir por. Por el esposo, por la esposa, por los hijos, por el país, por la iglesia, por unos valores. ¿Quién? Una pregunta para que la reflexionemos, porque eso nos puede ayudar a pensar de verdad qué tan amplio es nuestro corazón. Qué tan amplio es nuestro corazón. A veces de palabras somos supremamente amplios, pero a la hora de las acciones de pronto hay sorpresas. En cuarto lugar, la misericordia de Dios en Cristo consiste en ofrecernos un reino que no es de este mundo.
y nadie lo entienda como que a partir de ese ofrecimiento nos escapamos de la realidad. No, ese ofrecimiento lo que hace es que nos compromete para empezar a construir ese reino que es reino de justicia, de amor, de misericordia, de perdón, desde ya. Es la esperanza cierta de que algún día ese reino para nosotros será pleno, cuando buscando a Dios, Él nos admita en las moradas eternas. Qué bello uno poder pensar que pese a lo pequeño que somos, los pecadores que somos, los limitados que somos, desde el bautismo estamos invitados a un reino de luz y de paz, de eternidad. Estamos invitados y tenemos esa posibilidad porque para eso ha padecido la pasión Cristo y ha muerto y ha resucitado para ganarnos ese reino. En quinto lugar, la misericordia de Dios en Cristo tiene que ver con lo anterior, el planteamiento de la resurrección. Cuando resucite, al tercer día, las cosas serán diferentes. Esto le debió sonar a los apóstoles y a los oyentes de Jesús como una especie de metáfora o de algo parecido. Pero nosotros sabemos ya que no es nada de eso, sino que es una realidad posible, ya dada en Jesucristo y de la cual nosotros somos partícipes también por el bautismo. Con eso le está dando sentido a toda nuestra vida. No vivimos simplemente para morir, no vivimos simplemente para desgastarnos, no vivimos simplemente para rellenar este mundo de gente, vivimos para Dios. Y si morimos en Cristo, también resucitaremos con Él. Díganme ustedes si eso no le da un horizonte absolutamente maravilloso y enorme a la vida. Vivir para vivir después con mayúscula, la vida que no tiene fin. Esa es también la misericordia de Dios. Quitar de nuestra vista el pequeño horizonte de la vida humana y entregarnos el horizonte de la vida divina, que no tiene fin. Y que se vive en otras condiciones, vida de plenitud, amor pleno, paz plena. Esa es también la misericordia de Dios, es eterna. En sexto lugar, la misericordia de Cristo ante nuestra fragilidad es el Cristo orante. Aquí en el relato, allá en Getsemaní se ve que Jesús se retira 3 veces a orar, con la tristeza de que sus apóstoles se le van quedando dormidos, se van rindiendo, pobres, están cansados. Pero a Jesús le debe preocupar que no estén al punto máximo en un momento tan crucial de la historia. Pero bueno, Jesús se va a orar para pedirle a Dios fortaleza, consuelo, fuerza, para Él y para nosotros. En muchas ocasiones en el Evangelio lo que vemos es un Jesús que ora por nosotros, ora por nosotros. Siempre nos quedará como ese enigma. ¿Por qué ora Jesús por nosotros? ¿Acaso Él no podía resolverlo todo? Seguro que sí, pero no escatima esfuerzos para que Dios nos vea con ojos de misericordia. Jesucristo ha orado por cada uno de nosotros, sigue orando, es decir, sigue suplicando al Padre por nosotros. Es maravilloso pensar que ante Dios tenemos un abogado, en Cristo, en el Espíritu Santo. Abogan por nosotros, luchan por nosotros, tienen en sus manos nuestra causa, que quisiéramos fuera una causa de salvación y de triunfo sobre la muerte. Otro elemento de la misericordia de Cristo, acuérdense que cuando llegan a atrapar a Jesús, Pedro saca la espada y Jesús le dice, no cabe aquí la espada. Yo podría pedir las legiones de los ángeles que me defendieran. Me pongo a pensar y se me ocurre llegar a la conclusión de que en la pasión Jesús contiene la ira divina. La ira divina. Ira divina por nuestro pecado, por nuestra lejanía de Dios, por nuestra falta de fe,
por nuestro desprecio de la ley divina, de sus mandamientos, por la no vivencia de las bienaventuranzas, la ira divina. Yo podría pedirle a Dios que enviara legiones de ángeles a arrasar con todo, a defenderme, pero no quiero la ira divina. Quiero que se vea, dirían hoy los jóvenes, la mejor versión de Dios, que sin duda es la versión de la misericordia. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. Uno tendría que escuchar esas palabras de Jesucristo absolutamente emocionado al saber que así es Dios. Que ese es Dios, que ese es nuestro Dios, que ese es nuestro camino. Y no necesitamos inventarnos más caminos ni andar dando vueltas en la oscuridad. Otro gesto de la misericordia de Cristo que me parece bellísimo y que lo vamos a ver en los momentos más difíciles de la pasión es el silencio. Le preguntan toda clase de tonterías y de provocaciones a Jesucristo y en varias de esas ocasiones Jesús no contestaba nada. ¿No contestas nada? ¿No ves de todo lo que te acusan? ¿No te parece que este es el momento para echarse un buen discurso? Pero Jesús callaba. ¡Qué gran misericordia! ¿Qué tal que Jesucristo dijera todo lo que sabe? Todo lo que conoce de cada uno de nosotros. Todo aquello de lo que se ha dado cuenta. Todo aquello que ha logrado acumular en su corazón en esta vida pequeña, porque estuvo 33 años entre nosotros, suficientes para darse cuenta cómo somos los seres humanos. ¿Qué tal que Jesús hablara de todo eso? ¿Qué tal? Ninguno de nosotros pasaría el examen. Jesús ora y seguramente en ese silencio aprovecha para entregarle todo a Dios. Señor, estos son tus hijos. Estos son fruto de tus manos. Este es tu pueblo. No me pongas a acusarlo. Míralo con ojos de misericordia. Un Jesús que le diera por hablar mucho, nos pondría en aprietos. Nos haría muy difícil el camino a Dios. Cuando Él habla, habla de Dios. No habla demasiado de los seres humanos, porque sería una conversación bastante complicada. Una cosa muy bonita que sucede también a lo largo del relato de la pasión de estos capítulos 26 y 27 de San Mateo es cómo va quedando a la vista la plena identidad de Cristo. ¿Quién es este? Habíamos oído decir en estos días, ¿quién es este? Pues en el relato de la pasión, más que en boca de Jesús, en boca de los que lo van juzgando, va saliendo como en una gran fuente la identidad de Jesús. En boca de estas personas oímos decir, en boca de Jesús el Hijo del Hombre, en boca de Jesús hablar de la resurrección, en boca de Jesús hablar de Dios como Padre suyo, y en boca de sus jueces, eres Rey, eres el Cristo, eres el Hijo de Dios, eres el Salvador. En estos dos capítulos uno encontraría como una síntesis de la identidad de Jesús. Y el hecho de que sepamos quién es Jesús realmente, hay un gran acto de misericordia. Porque todos tenemos todos los días preguntas acerca de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues como les he aconsejado, léanse muy despacio este relato de la pasión de San Mateo y van a encontrar que se habla del Hijo del Hombre, se habla de la resurrección, se habla de Dios como Padre, se habla de que es Rey, se habla de que es el Cristo, el Mesías, se habla de que es el Hijo de Dios, es el Cristo. Cuando uno descubre quién es Cristo, sabe que la vida es de otra manera. El corazón se queda corto para palpitar de emoción y de confianza y de esperanza. Allá como en el Evangelio lo oímos decir un día a Pedro, tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Si hemos descubierto en Cristo la presencia de Dios, ¿qué más buscamos? ¿A dónde más vamos? ¿Qué se nos ha perdido?
Lo que hay que hacer es concentrarse en ese Dios encarnado. Otro acto de misericordia que a veces es difícil de comprender consiste en que, y eso lo vivimos todos los días, en el que Dios en Cristo permita que se vean nuestras debilidades. Un error que cometemos con mucha frecuencia los seres humanos es negar nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestros pecados, nuestras taras, nuestras torpezas. Entonces vivimos jugando como a las escondidas. Ayer decíamos que ante muchas de esas realidades negativas lo que hacemos es poner la piedra encima, echar tierra, que no se vea. Pero la realidad por sí sola tiene más fuerza que cualquier roca que quiera ocultar las cosas. Cuando somos capaces de reconocer, cuando Dios nos permite, cuando Cristo en su amor permite que se vean las debilidades, nos está haciendo una gran misericordia, porque después nos va a decir, yo tampoco te condeno. Se lo dijo a la mujer, a la pecadora pública, no peques más. Y cuando le presentaron los enfermos, cuando le mostraron la enfermedad, lo que hizo Jesús fue curar. Cuando se presentó el pecador, perdonó. Cuando le presentaron la situación de la muerte de Lázaro, resucitó. Alguien nos ha enseñado en mala hora a dar la apariencia de que somos infalibles, de que somos todopoderosos, de que somos imbatibles. Eso no sirve sino para estresarnos más. Cuando uno con sencillez es capaz de dejar ver su debilidad ante Dios, ante la gente que lo quiere, lo que le puede suceder, y de hecho sucede, es que nos pueden ayudar, nos pueden salvar, nos pueden curar las heridas. El siguiente acto de misericordia de nuestro Señor consiste en no salvarse a sí mismo. Si tú eres hijo de Dios, le dicen, ya en el colmo de la soberbia y de la violencia, sálvate a ti mismo. Seguramente nuestro Señor lo pensó, si es que no lo dijo, yo no vine a salvarme a mí mismo. Yo no vine a salvarme a mí mismo. Yo vine a salvarlos a ustedes, al precio que fuera. Y el precio va a ser, ya lo vimos, derramar su sangre, entregar su vida. Sálvate a ti mismo. Yo no vine a salvarme a mí mismo. Esa me parece que es una enseñanza muy fuerte, contundente para estos tiempos. En estos tiempos en que nos han como educado tanto, nos han mentalizado tanto, que la vida es mi yo, mi ego, mi salvación, mi éxito, yo, ante todo. Y resulta que Jesús dice, no, mi vida es ustedes, cada uno de ustedes, mi vida es el prójimo, mi vida es cada hombre, cada mujer a quienes quiero tenderles el puente de la tierra al cielo. La misericordia de Cristo es que no vino a salvarse a sí mismo, vino a salvarnos. Y Jesucristo se va, entre comillas, deshaciendo, como el grano de trigo que cae en tierra, muere y da mucho fruto. Y el fruto de la muerte de Cristo no solamente será su resurrección, sino la salvación de todos los que acepten su obra. ¿Serán muchos los que se salven? Le preguntan a Cristo. Pues tantos cuantos acepten su obra. Eso es. Todos los hombres se van a salvar, digámoslo con más precisión, todos los que acepten la obra de Cristo. La salvación está servida. Los que se acerquen al banquete del reino serán aceptados por Dios. Si no se acercan, Dios queda como negado en la oportunidad de salvar. Y podríamos decir como un último, podríamos hacer la lista infinita, pero mencionemos uno más de estos gestos de misericordia de Dios. El más grande de todos, no bajando de la cruz. No bajando de la cruz. Esta es una realidad muy interesante también desde el punto de vista humano, también desde el punto de vista espiritual. Salvar o salvarse no significa siempre bajarse de la cruz.
todo lo contrario. Ese Dios crucificado, ese Hijo de Dios en el árbol de la cruz, está salvando ahí. Está tendiendo puentes. Si un árbol, el de Adán y Eva, nos trajo la condenación, este nuevo árbol da un nuevo fruto de una calidad insuperable que va a ser la resurrección. No siempre la salvación es bajarse de la cruz. Ese es un tema complejo pero interesante. No, nuestra salvación, nuestra alegría, nuestra realización no consiste siempre en renunciar a las dificultades. Muchas veces las dificultades son nuestra salvación. Esto que estamos viviendo ahora, la pandemia, díganme ustedes si no, si la aprovechamos bien va a ser causa de salvación, va a tocar repensar la vida, va a tocar repensar las relaciones humanas, va a tocar repensar la justicia, va a tocar repensar la distribución de los bienes. No se trata de quitarse la pandemia para seguir como antes, sino ojalá para recoger frutos nuevos, porque está quedando a la vista de todos en una forma inocultable que muchas cosas no están ni estaban bien. Jesús no se baja de la cruz, porque allí está dando muerte al pecado y, aunque no lo pareciera, también a la muerte. Mis queridos amigos, nos hemos querido hoy preguntar, ante esas debilidades 1000 que hay en la vida humana, ¿con qué se nos presenta Jesucristo? ¿Qué hay en esa caja de herramientas que es su corazón para redimir a la humanidad débil? Y la conclusión es evidente, lo que hay en las manos de Cristo, en el corazón de Cristo, es misericordia infinita. Es deseo de salvación, es deseo de curación, es deseo de perdón, es deseo de vida y una vida plena, y una vida eterna. Esa es la propuesta. Para hacer eso, sin embargo, es importante anotar, aparece Cristo en todo este proceso de la pasión, rompiendo las lógicas humanas. Sí, si volviéramos a la conversación de ayer, y volviéramos sobre la lista de todas las debilidades que señalamos que hay en la vida humana, pues con frecuencia nuestras recetas son destructoras. En Cristo hay una nueva lógica, que ya lo dije, es no bajarse de la cruz, es subir a la cruz, es amor, es entrega, es derramamiento de sangre por los demás, es urgencia de salvación. Uno podría pensar a veces que Jesucristo, como manifestación del Padre, vino a salvar lo que parecía que no tenía salvación. No, sí tenía salvación, lo que pasa es que no se podía lograr sin esa nueva lógica de la misericordia, del perdón, de la comprensión, del asumir la realidad que se encuentra en debilidad. Quisiera hoy entonces concluir invitándolos a resumir lo que he dicho de esta manera. Jesucristo sale al encuentro de nuestras debilidades con la misericordia, y esa misericordia se resume en un proyecto de vida llamado Reino de Dios, reinado de Dios, el reino de la gracia. El pensamiento que hoy quizás pudiera ayudarnos a concretar lo que estamos diciendo es: Dios en Cristo ha manifestado su misericordia proponiéndonos su reinado y ha puesto a nuestro alcance ese reino, porque nos ha dado su Espíritu que nos da la capacidad de ir a conquistar ese reino. No nos resignemos a nuestras debilidades, no perdamos la esperanza, no veamos lejano a Cristo. En Cristo Dios se ha hecho más cercano que nunca. Su reino no es de este mundo, pero lo ha puesto en este mundo. Su reino, siendo divino, ha sido entregado a los seres humanos. Los invito a asumir el reinado de Dios, reino de misericordia, para vencer toda debilidad, toda fragilidad, todo pecado. Muchas gracias. Dios mediante, mañana nos estaremos viendo de nuevo.